Nunca imaginé que un simple reflejo en una pantalla pudiera cambiar mi vida. Una mirada bastó para que el mundo que conocía empezara a tambalearse. Javier siempre había tenido un ritual. Los martes, al salir de la Universidad de Arquitectura en Sevilla, entraba al viejo cine del barrio. No importaba la película, para él era un refugio. Aquel día, la sala estaba medio vacía. Compró su entrada, se sentó en el centro y dejó que la penumbra lo envolviera. Todo parecía rutinario hasta que un destello lo obligó a desviar la mirada. En la fila de delante, un joven con gafas seguía la proyección con total atención. La luz de la pantalla se reflejaba en los cristales, dibujando fugazmente su rostro. Javier sintió un cosquilleo extraño, una atracción inmediata, como si hubiera descubierto algo prohibido y necesario al mismo tiempo. Intentó concentrarse en los diálogos de la película, pero sus ojos regresaban una y otra vez a ese reflejo. El tiempo transcurrió con una ansiedad creciente. En un momento, el desconocido se levantó y caminó hacia la salida. Javier, casi sin pensar, lo siguió. Lo encontró en el pasillo, junto a las máquinas de refrescos. El chico giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Javier sintiera una corriente eléctrica recorrerle el cuerpo. ¿Te gusta la película?, preguntó el desconocido con una sonrisa contenida. Más de lo que esperaba, respondió Javier, intentando controlar el temblor de su voz. No hubo tiempo para más. Volvieron a sus asientos, pero la tensión no desapareció. Durante el resto de la función, Javier no pudo evitar la certeza de que había algo entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Al terminar, la multitud salió en silencio. Javier se dirigía hacia la puerta cuando escuchó pasos detrás de él. El chico lo alcanzó. «Soy Mateo», dijo en voz baja. «Javier, no necesitaron presentaciones largas». Caminaron juntos hasta la calle, donde el aire nocturno parecía cargar aún más la tensión. No hablaron mucho, solo intercambiaron frases cortas que escondían una urgencia latente. Finalmente, Mateo se detuvo frente a un portal y lo miró con firmeza. «Sé que suena una locura, pero siento que tenía que encontrarte hoy». Javier se quedó sin respuesta. Había algo en su tono que no era casualidad, sino confesión. Sintió miedo, pero también una atracción irresistible. Sin medir las consecuencias, se acercó un paso más. El beso que siguió fue breve, inseguro, pero lo suficientemente intenso como para confirmar lo que ambos ya intuían. Cuando se separaron, la respiración agitada de Mateo fue la señal de que acababan de cruzar un límite del que no habría regreso. Sin embargo, la felicidad duró poco. Alguien había visto. En la acera de enfrente, un compañero de universidad de Javier se quedó observando con ojos desorbitados. No dijo nada, pero el gesto de sorpresa y burla fue evidente antes de desaparecer entre las calles. El corazón de Javier se heló. Sabía lo que significaba. En su facultad, los rumores viajaban rápido, y un simple gesto podía convertirse en una condena social. Miró a Mateo, que aún sonreía, ignorante de lo ocurrido. Esa noche apenas durmió. El miedo a ser señalado lo carcomía, pero en el fondo también estaba la certeza de que no podía renunciar a lo que había encontrado. El reflejo en la pantalla se había transformado en un fuego imposible de apagar. Al día siguiente, en la universidad, las miradas lo confirmaron todo. Murmullos en los pasillos, risas ahogadas a su paso, un mensaje anónimo en su mesa. «Ya sabemos lo tuyo». Javier apretó los dientes, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. El traidor no había tardado en difundir lo que había visto. Esa fue la primera grieta. Lo que comenzó como un instante mágico en un cine se convertía ahora en una amenaza real para su vida cotidiana. Y Javier entendió que su historia con Mateo no sería un refugio fácil, sino una batalla contra todos aquellos que preferían verlos callados y ocultos. La traición de un amigo duele más que cualquier enemigo declarado, y Javier estaba a punto de descubrir
¿Hasta qué punto una sola mirada podía convertirse en un arma? Los rumores no tardaron en tomar forma. Al principio eran susurros en los pasillos, risas contenidas cuando Javier pasaba cerca. Luego aparecieron las miradas directas, cargadas de juicio. El nombre de Mateo también comenzó a circular, aunque nadie lo conocía realmente. El profesor del barrio, el mayorcito con el que se ve, eran frases que llegaban a oídos de Javier como cuchilladas invisibles. El origen de todo no tardó en revelarse. Era Sergio, su supuesto mejor amigo. Fue él quien había visto aquel beso en la calle y lo contó con detalle, adornándolo con insinuaciones. Javier lo enfrentó una tarde, buscando una explicación. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con la voz quebrada. La gente tenía que saber la verdad, respondió Sergio, encogiéndose de hombros. No puedes fingir ser alguien que no eres. La frialdad de sus palabras caló hondo. Javier comprendió entonces que la traición no venía de un desconocido, sino de alguien que había compartido años de confianza. En casa, la situación no fue mejor. Su madre lo recibió con un silencio glacial. Su padre, en cambio, explotó. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Te vieron con un hombre? Javier intentó responder, pero la furia en los ojos de su padre lo desarmó. Eso no es normal en esta familia. Nos dejas en ridículo, sentenció, dándole la espalda. Cada rincón que antes le pertenecía comenzó a sentirse ajeno. Su hogar se convirtió en un espacio cargado de reproches. Mientras tanto, Mateo también sufría consecuencias. En la escuela donde trabajaba como profesor de literatura, algunos colegas comenzaron a tratarlo con distancia. Una madre llegó a la dirección exigiendo que no permitieran a alguien como él cerca de sus hijos. No hubo despido inmediato, pero perdió horas de clase y quedó bajo constante observación. Mateo trataba de mostrarse fuerte cuando estaba con Javier, pero en sus conversaciones nocturnas la tensión era evidente. Si esto sigue así, van a echarme, admitió una noche. Y tú vas a terminar aislado en tu propia universidad. No quiero perderte, dijo Javier, con un nudo en la garganta. Ni yo a ti. Pero necesitamos decidir si estamos dispuestos a soportar lo que viene. El dilema se volvió insoportable. Javier sentía que cada paso lo alejaba del mundo que conocía. Las bromas crueles en clase, el rechazo en su propia casa, la sensación de vigilar cada movimiento. Mateo, por su parte, enfrentaba el miedo constante de perder su sustento. Un fin de semana intentaron escapar de todo. Pasearon junto al río, buscando un respiro. Por un momento se sintieron libres, riendo, compartiendo sueños sobre viajes y proyectos. Pero la ilusión se rompió cuando Javier recibió un mensaje en su teléfono. Una foto suya tomada a escondidas en el cine, besando a Mateo. El remitente era anónimo, pero él sabía perfectamente de dónde venía. «Van a usar esto contra ti», susurró Javier, mostrándole la imagen. Mateo la miró en silencio, con el ceño fruncido. Entonces ya no es solo un rumor. Ahora es una amenaza. Ese instante selló la certeza de que no se trataba de un simple chisme. Era un ataque directo, calculado para exponerlos y hacerles daño. Esa noche, Javier rompió en llanto frente a Mateo. No solo por el miedo, sino por la impotencia de ver cómo todo lo que habían construido en tan poco tiempo se tambaleaba por culpa de la intolerancia. Mateo lo abrazó con fuerza. «No dejaremos que nos destruyan», le prometió, aunque su voz temblaba. «Pase lo que pase, no pienso rendirme». Pero en el fondo sabían que la tormenta apenas comenzaba. La traición de un amigo, el rechazo de la familia, la presión social, todo se mezclaba en un escenario donde cada día era una prueba de resistencia. Y lo peor estaba aún por llegar. Pronto deberían enfrentar públicamente aquello que habían tratado de proteger en la intimidad. Hay momentos en los que el silencio duele más que los gritos, y Javier lo aprendió el día en que todos dejaron de hablarle como si ya no existiera. En la universidad, los rumores dejaron de ser simples murmullos.
Una mañana, al entrar en clase, Javier encontró en la pizarra una frase escrita con tiza blanca. Maricón descubierto. Nadie admitió haberlo hecho, pero las risas escondidas fueron suficientes para señalar a los culpables. Él intentó mantener la cabeza erguida, fingir indiferencia, pero cada mirada era un cuchillo invisible. Los profesores tampoco fueron un refugio. Algunos lo ignoraban cuando pedía la palabra. Otros hacían comentarios ambiguos que provocaban carcajadas entre los estudiantes. Sergio, el amigo que lo había traicionado, se encargaba de difundir nuevas historias, que Javier iba con hombres mayores por dinero, que fingía ser aplicado para esconder su verdadera vida. Un día, después de clase, Javier lo enfrentó en el pasillo. ¿Qué ganas con todo esto?, le preguntó, con la voz rota. Sergio sonrió, satisfecho. Abrirle los ojos a todos. Tú no eres como nosotros, y mereces que lo sepan. Javier levantó la mano, pero se contuvo. Sabía que un golpe lo convertiría en culpable. En cambio, se dio la vuelta y se marchó con la rabia ardiendo por dentro. En casa, la situación se volvió insoportable. Su madre lo observaba con tristeza, como si hubiera perdido a alguien. Su padre, cada vez más distante, empezó a dejarle notas en la mesa en lugar de hablarle. Una de ellas decía: «Mientras sigas con ese hombre, no eres parte de esta familia». Una noche, tras una fuerte discusión, su padre lo empujó contra la pared y le gritó que estaba destruyendo el honor de todos. No hubo golpes más allá de ese empujón, pero el mensaje quedó claro. En esa casa ya no había lugar para él. Javier recogió algunas cosas y salió sin mirar atrás. Mateo lo recibió en su pequeño apartamento con un abrazo que mezclaba consuelo y desesperación. «No puedes seguir viviendo ahí», dijo con firmeza. «Aquí siempre tendrás un sitio». Pero incluso en aquel refugio temporal, la presión no cesaba. La foto de ambos circulaba ya entre estudiantes y vecinos. Javier recibió mensajes anónimos en sus redes sociales. Insultos, amenazas veladas, burlas. Una tarde, alguien lanzó una piedra contra la ventana del edificio de Mateo. Nadie resultó herido, pero el miedo se instaló en su rutina. El ambiente en la escuela de Mateo también se volvió más hostil. Un grupo de padres exigió formalmente su despido. El director, presionado, lo citó en la oficina. «Eres buen profesor», le dijo, «pero tu vida personal se ha convertido en un problema. Voy a tener que reducirte las horas». Mateo salió de allí con el rostro endurecido. No lloró, pero en sus ojos había una mezcla de furia y resignación. Esa noche, frente a Javier, confesó lo que más temía. «Tengo miedo de que todo esto te destruya. Yo ya estoy acostumbrado a perder cosas, pero tú aún estás empezando». «No quiero esconderme más», respondió Javier. «Si cedo ahora, ¿qué me quedará después?». Las palabras parecían firmes, pero por dentro el miedo lo desgarraba. Había perdido la confianza de su familia, la seguridad en su universidad y la tranquilidad de su día a día. Solo le quedaba Mateo, y sabía que incluso su relación pendía de un hilo ante tantas presiones externas. Una semana después, la situación alcanzó un punto crítico. En plena clase, mientras presentaba un proyecto, un compañero proyectó en la pantalla la foto de él besando a Mateo. Las carcajadas inundaron el aula. Javier quedó paralizado, incapaz de reaccionar. El profesor no intervino. Sergio, desde el fondo, aplaudió con ironía. Javier salió corriendo, con los ojos nublados por las lágrimas. No regresó en todo el día. Vagó por la ciudad hasta caer la noche, preguntándose si todo valía la pena. El miedo a perderlo todo era real, pero también lo era la certeza de que había encontrado en Mateo algo que no quería soltar. Cuando volvió al apartamento, Mateo lo esperaba en la puerta. No hizo preguntas. Lo abrazó con fuerza, como si temiera perderlo en ese mismo instante. Javier lloró contra su hombro, dejando escapar toda la rabia y la vergüenza acumulada. «Van a seguir intentando separarnos», dijo Mateo, susurrando con firmeza.
Pero si cedemos, ganan ellos. Ese fue el momento en que Javier comprendió que la lucha recién empezaba. No bastaba con resistir en silencio. Debía decidir si enfrentaría el odio de frente o si se dejaría arrastrar por él. Y esa decisión marcaría el rumbo de sus vidas. A veces llega un punto en que ya no se puede huir. El silencio deja de ser refugio y se convierte en condena. Los días siguientes fueron una prueba constante. Javier ya no podía caminar por los pasillos de la universidad sin sentir las miradas. Algunos lo empujaban al pasar, otros le lanzaban comentarios en voz baja. Cada jornada era un campo minado, pero lo que más dolía era ver a Sergio liderando las burlas, como si disfrutara cada segundo de su caída. Una tarde, tras una clase especialmente hostil, Javier decidió enfrentarlo. Lo alcanzó en la salida y lo miró directo a los ojos. «¿Qué quieres de mí?», le preguntó, agotado. «Nada», respondió Sergio con una sonrisa torcida. «Solo que aceptes lo que eres y que dejes de actuar como si fueras mejor que los demás». «¿Y por eso me destruyes?». «No soy yo, Javier. Es la gente. Yo solo les di lo que querían ver». Ese cinismo le revolvió el estómago. Por primera vez, Javier sintió que el miedo empezaba a transformarse en algo más. Rabia. En casa, la situación alcanzó el límite. Su padre lo llamó para hablar. Lo esperaba en la sala con el gesto duro, su madre al lado con los ojos bajos. «Tienes que terminar con ese hombre», ordenó. «No permitiré que sigas manchando este apellido». «No voy a hacerlo», respondió Javier, con un hilo de voz que se volvió firme al repetir. «No voy a hacerlo». Su padre golpeó la mesa con la mano. «Entonces márchate y no vuelvas». El silencio que siguió fue más cruel que el grito. Su madre no intervino. Javier entendió que había perdido a su familia en ese instante. Tomó sus cosas y salió sin mirar atrás, con el corazón desgarrado pero con la certeza de que ya no podía retroceder. Mateo fue testigo del derrumbe. Lo encontró esa noche sentado en un banco, sin rumbo. «No queda nada para mí», susurró Javier. «Sí queda», respondió Mateo. «Aquí estoy yo». Pero incluso ese apoyo parecía frágil. En la escuela, Mateo decidió no callar más. Cuando un grupo de padres volvió a exigir su expulsión, pidió hablar en una reunión general. Ante decenas de rostros hostiles, levantó la voz. «No voy a disculparme por a quien amo. No soy un criminal. Soy profesor. Hago mi trabajo y merezco respeto». Hubo un murmullo de desaprobación. Algunos se levantaron para irse. El director intentó interrumpirlo, pero Mateo continuó. «El verdadero problema no soy yo. Es el odio que ustedes traen aquí. Si quieren enseñar algo a sus hijos, enséñenles respeto». Ese discurso le costó caro. Al día siguiente le redujeron más horas y quedó prácticamente marginado del claustro. Pero no se arrepintió. Al contárselo a Javier, dijo con calma: «Prefiero perder un trabajo que perder mi dignidad». La valentía de Mateo encendió en Javier un fuego nuevo. Decidió que no podía seguir soportando en silencio las humillaciones en la universidad. Una mañana, cuando volvieron a proyectar la foto de él y Mateo en la pantalla del aula, Javier no se marchó. Caminó hasta el frente, apagó el proyector y dijo en voz alta: «Sí, soy yo. Y sí, estoy con él. No me avergüenzo». El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la mirada. Otros lo insultaron. Sergio, desde el fondo, se levantó indignado. «Tú solo das lástima», gritó. «No», respondió Javier mirándolo de frente. «La lástima es seguir escondiéndose detrás de la crueldad». Por primera vez, no huyó. Salió del aula con la cabeza en alto, temblando por dentro, pero sintiéndose más libre que nunca. Las represalias no tardaron. Un grupo de estudiantes lo rodeó al salir, lanzándole insultos y amenazas. No llegaron a golpearlo, pero lo empujaron con violencia hasta que un guardia intervino. Javier regresó al apartamento con el cuerpo adolorido y el alma en tensión. Mateo lo escuchó en silencio, luego le tomó la mano.
Esto va a ser cada vez más duro. Pero ahora todos saben que no tienes miedo. Sí lo tengo, admitió Javier. Pero no pienso dejar que me definan. Aquella noche comprendieron que ya no podían vivir como víctimas. La traición, el rechazo y las burlas habían llegado demasiado lejos. Si querían sobrevivir juntos, tenían que luchar abiertamente, aunque eso significara perder aún más. El camino que se abría frente a ellos estaba lleno de incertidumbre, pero también de una decisión irrevocable. Ya no volverían a esconderse. El odio quiso quebrarlos, pero fue esa misma presión la que los obligó a levantarse más fuertes. Después de la declaración pública de Javier en la universidad, todo cambió. Algunos estudiantes comenzaron a evitarlo con más hostilidad, pero otros lo miraban con respeto. Un par de chicas lo buscaron en privado para decirle que también estaban cansadas de fingir. No eran cercanas, pero en sus palabras había un reconocimiento. Alguien había abierto una puerta que nadie se atrevía a tocar. Sergio, en cambio, perdió terreno. Al principio seguía gritando insultos, pero cada vez sonaban más forzados. Su obsesión por Javier quedó en evidencia, y varios empezaron a cuestionarse si lo que hacía no era más reflejo de su propia frustración que de la realidad. Los profesores, presionados por la atención que el caso estaba generando en redes, comenzaron a actuar con más cautela. Un par de ellos incluso se acercaron a Javier para disculparse por haber guardado silencio. La familia de Javier no fue tan rápida en reaccionar. Su madre le escribió después de semanas de silencio: «No entiendo tu vida, pero sigo siendo tu madre». Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que él llorara en silencio al leerlo. Su padre, en cambio, no dio señales de cambio. La herida seguía abierta. Mateo enfrentaba su propia batalla. Con las horas reducidas en la escuela, tuvo que buscar otros trabajos temporales para sostenerse. Aún así, cada noche regresaba a casa con la misma determinación. «No me van a quebrar», decía. «No pienso darles ese gusto». Una oportunidad inesperada apareció cuando un periodista local quiso entrevistar a Javier y Mateo tras el incidente en la universidad. Dudaron en aceptar, temiendo más exposición, pero finalmente lo hicieron. En la entrevista no hablaron con rencor. Contaron lo que habían vivido, el dolor de ser señalados, pero también la certeza de que merecían respeto. El reportaje se viralizó. Por primera vez, la narrativa no estaba controlada por rumores ni burlas, sino por sus propias voces. Las reacciones fueron mixtas. Hubo mensajes de odio, sí, pero también cientos de apoyos. Personas que nunca habían hablado públicamente comenzaron a escribirles para agradecerles. La visibilidad, que antes era una condena, empezó a convertirse en un escudo. Sergio, al ver que perdía influencia, intentó un último golpe. Creó un perfil falso en redes para difundir mentiras más agresivas. Pero esta vez, la universidad actuó. Una investigación interna reveló pruebas claras de su implicación. Fue suspendido por un semestre completo. La traición había vuelto contra él. Javier sintió un alivio inmenso, pero no celebró con rencor. «No necesito verlo caer», dijo a Mateo. «Solo quiero seguir de pie». El tiempo les dio poco a poco espacio para respirar. La presión social seguía, pero ya no era asfixiante. Habían aprendido a sostenerse en medio de la tormenta. Y esa resistencia fue lo que finalmente inclinó la balanza. Meses después, Javier pudo presentar su proyecto final en la universidad. Lo hizo con serenidad, frente a muchos que alguna vez lo habían despreciado. Habló de arquitectura como quien habla de futuro, y al terminar recibió un aplauso inesperado. No de todos, pero sí de los suficientes para sentir que algo había cambiado. Mateo, por su parte, logró conseguir un nuevo puesto en una biblioteca comunitaria. Allí no importaba con quién vivía ni a quién amaba. Importaba su pasión por los libros y su entrega. Regresaba cada día cansado, pero con una sonrisa que recordaba lo lejos que habían llegado. Una tarde, mientras caminaban por el río, Javier lo miró con calma. «Si me hubieras preguntado hace un año,
Jamás habría imaginado esto. ¿Lo de estar juntos? Preguntó Mateo. Lo de sobrevivir. Lo de no dejarme hundir. Se quedaron en silencio, compartiendo la certeza de que la lucha aún no terminaba, pero que habían ganado lo más importante. No se habían rendido. El odio de algunos no desapareció, pero dejó de ser lo que definía sus vidas. Aprendieron a caminar entre las sombras con la frente en alto, y esa dignidad se convirtió en la mayor victoria. No era una historia perfecta. Había pérdidas que nunca se recuperarían, heridas que seguirían doliendo, pero también había un futuro abierto, lleno de posibilidades. Javier y Mateo entendieron que la normalidad nunca había sido su destino. Lo suyo era otra cosa, un amor que había sobrevivido a la traición, al desprecio y al miedo, y que ahora se afirmaba como una verdad inquebrantable. No pedimos ser héroes, pensó Javier, mirando el reflejo del agua. Solo queríamos ser nosotros mismos. Y eso, al final, fue suficiente.